Bueno, les cuento. Esta presentación viene sobre ActiveAdmin Add-ons, que es una gema que hicimos en Platanus, que se monta como encima de ActiveAdmin, ¿no es cierto? Entonces les explico un poco qué es ActiveAdmin muy rápido por si hay alguno que cayó medio en paracaídas. ActiveAdmin es una gema, un engine en realidad de Rails que usamos para llevar nuestro back office, ¿no es cierto? Lo que hace es que resuelve muy fácilmente como el CRUD de un recurso. O sea, muestra uno con una configuración muy básica, de hecho cero prácticamente, puede tener una colección del recurso, puede tener filtros por sus atributos, puede tener ahí, como se muestra en la vista 2, la representación de un recurso o la edición y la creación del formulario, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que viene a hacer ActiveAdmin. Pero bueno, tiene eso que es bastante básico. Entonces, ¿qué es lo que agrega add-ons? O sea, como les decía, se monta sobre ActiveAdmin. Entonces, también es un engine de Rails que funciona sobre ActiveAdmin. ¿Hay un teclado? ¿Teclado? ¿Dónde está? ¿Me lo censuran? ¿Es mi cumpleaños? ¿No me hagan esto? Ahí está. ¿Lo mataron? ¿Alguien me escucha? Se escucha, se Sí, escucha. sí se escucha. Muy bien. No me gusta quedar amenazando en el aire solo sin saber si llegan las amenazas. Bueno, entonces les decía, ActiveAdmin Add-ons es un engine que se monta sobre ActiveAdmin y lo que básicamente le agrega son colores, como pueden ver. Y más específicamente permite, por ejemplo, mostrar imágenes, documentos, ¿no es cierto? Como ven acá, como el icono o tags cuando uno usa una máquina de estados o enums. Por ejemplo, Select 2, Datetime Picker, que ActiveAdmin solo tiene Date Picker, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como les mostraba antes, estas pantallas que son estas vistas que son de ActiveAdmin, uno las configura así, ¿no es cierto? Si ven, tienen el nombre del recurso, arriba se definen como los filtros, o sea, tiene este DSL que permite ejecutar esos métodos que crean ese HTML por debajo. Y por ejemplo pueden poner filtros, pueden definir el index y cuáles son esas columnas, ¿no es cierto?, en el index, el formulario, que es lo que yo les mostraba, y abajo está lo que es la representación de un recurso. ¿Qué es lo que agrega el add-ons, que es de lo que vamos a hablar? Agrega custom de cada una de esas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, arriba en el index donde ven column name, eso viene de ActiveAdmin. Pero el bool column muestra un atributo booleano y en vez de mostrar un feo true o false, lo que va a mostrar es un check o una cruz o se va, eh, o va a sacar la información de los locales, por ejemplo. Con los inputs lo mismo, el input name es un input text normal de HTML, pero el color picker permite un selector de color y eso viene de la add-ons. Y abajo, al final lo mismo, ¿no es cierto? El state row va a agregar como o en una máquina de estado o en un enum, ¿no es cierto? Lo va a mostrar como un tag. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para que vean que no es muy complicado lo que agrega el add-ons. Vienen a ser básicamente estas cuatro cosas y hay un comportamiento por ahí por defecto que modifica, pero no vale mucho la pena dar vueltas ahora en eso. Bueno, lo primero que vamos a hablar es los custom inputs y filters. ¿Por qué hablo junto de esto? Porque son básicamente lo mismo. Uno es un input en el contexto de un formulario para crear o editar, y el otro es en el contexto también es un formulario, pero sirve para filtrar la colección, ¿no es cierto? Entonces la mecánica es más o menos la misma. Entonces, para que vean más o menos un ejemplo, este sería el color picker de la add-ons. Y a la izquierda, ¿no es cierto?, se ve, y a la derecha es la definición, que es un poquito lo que estaba mostrando antes. Ese as color picker es lo que le dice qué tipo de control va a ser ese atributo, ¿no es cierto?, el atributo color. ¿Qué es lo que hace el add-ons con esto? Utiliza Fontastic, que es lo mismo que utiliza ActiveAdmin. O sea, ActiveAdmin no reinventa la rueda y nosotros tampoco. Si ven, Fontastic es esta gema que permite hacer, por ejemplo, abajo que se ve el Semantic Form for, o sea, en Rails uno tendría un Form for nada más, y Fontastic agrega este Semantic Form for.
Y permite definir estas cosas, por ejemplo, pasar opciones al HTML, permite mostrar los inputs, como se ve acá en la figura 3, como select, como checkbox, como radio buttons, password, etc. En los selectores, arriba, como se ve en la 1, permite pasar la colección directamente desde Ruby, y eso lo va a transformar a los valores del select. O sea, permite hacer ese mapeo muy fácil de Ruby a lo que sería HTML. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el add-ons? Con los custom inputs. Lo que está en gris es lo que está dentro de ActiveAdmin. Esa es la clase de la cual heredan los inputs de ActiveAdmin. En el add-ons lo que hacemos es heredar de ahí y agregamos un input base, que es de donde van a heredar todos los inputs del add-ons, ¿no es cierto? ¿Por qué agrego ese base y no heredo directamente del de Fontastic? Porque además le estoy agregando unos mixins, que son unos helpers que me van a ayudar a hacer algunas cosas. Entonces son esos que están a la derecha en el cuadrado, ¿no es cierto? Uno que es para manejar opciones, otro que da algunos, el input methods, que ya les voy a mostrar bien lo que son. Y por último, los específicos, los controles específicos, como el color picker, heredan de ese base. Entonces, lo primero que les voy a hablar son de esos mixins, de esos helpers que agrega. El primero es input methods. Si ven en la figura 1, cuando uno pone el color picker e inspecciona eso en el Chrome, por ejemplo, lo que va a ver es un montón de información que es específica del modelo donde yo lo estoy usando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese data target tiene invoice y le pasa entre corchetes el atributo, el nombre color, o dice el ID del input es invoice color. ¿No es cierto? Tiene como información dinámica, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque ustedes van a usar el add-ons en cualquier proyecto y van a tener otros modelos, no sé, pueden tener username en vez de invoice color. Entonces, este helper lo que los ayuda es a obtener esa cierta información que les puede servir para armar otros controles custom. Entonces tiene métodos como, si se fijan acá en la figura 2, por ejemplo, model name, devuelve el nombre del modelo, o sea, uno arma el formulario en base a un recurso, ¿no es cierto?, a una instancia de un modelo, y con esto puedes sacar cuál es el nombre como string. Ese valid method devuelve el atributo como un símbolo. El input value va a devolver el valor que tiene actualmente, y así hay un montonazo, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, otro importante es el object class, que devuelve la clase de ese objeto, ¿no es cierto? Y incluso el valid object, que devuelve el objeto en sí. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se escucha, por lo menos? Sí, todo bien. Bueno, buenísimo. El otro helper que tiene es parecido a ese, pero en vez de hacer cosas como relacionadas con el modelo, hace más cosas como helpers de HTML. Entonces tenemos métodos como, por ejemplo, poner el invoice color, por ejemplo, que es como cuando uno necesita el target. O puede poner, no sé, el build separator, que lo que hace es crear un spam. Y helpers que normalmente ustedes pueden querer utilizar en sus input custom, ¿no es cierto? Y el último, lo que me permite es manejar fácil las opciones que uno pasa del control al JavaScript, ¿no es cierto? O sea, porque si se imaginan, este color picker tiene esa funcionalidad que se la da un JavaScript en el front, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos pasarle opciones desde Ruby que lleguen hasta el JavaScript, y eso se hace o sea, nos ayuda este input options handler, ¿no? Por ejemplo, si se fijan en el 1, en la figura 1, la opción que estoy pasando es la paleta de colores, ¿no es cierto? En la figura 3 se ve que cambió y se puso solo esos colores. Si ven en la 2, cuando inspeccionan, eso se está pasando como un data, el nombre del atributo y ahí los valores. Y después van a ver que, esto ya más adelante les muestro, hay unos métodos dentro del propio control del color picker que permiten cargar esa información, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese load que se va abajo en la figura 4, data attribute,
dice, lo que está diciendo es que yo tengo un atributo que se vaya, una opción que yo le voy a pasar al control, que yo le puedo pasar al control, que se va a llamar palette, que tiene un default value, que es unos colores, ¿no es cierto? Que ahí los contrajes para que no ocupara tanto lugar. Y opcionalmente le puedo pasar un formato, por ejemplo, si yo lo quiero como número, como string, como JSON, en este caso, lo que sea. Y en la 5 lo que les estoy mostrando es que, a ver, yo estoy usando el color picker para mostrar un ejemplo para que no sea complejo, ¿no es cierto? Después tenemos, no sé, nested select, que es mucho más complejo, entonces por ahí va a ser más difícil asimilarlo. Entonces por eso he usado un ejemplo fácil. Y la única opción que se le puede pasar al color picker es esta paleta de colores. Pero en otros componentes, por ejemplo, para que vean cuál es el sentido, se pueden pasar muchas otras cosas. Por ejemplo, no sé, en los select 2, si yo no quiero tener todo, por ejemplo, que tengo un recurso que puede filtrar por una colección que tiene demasiados valores, eso puede ser muy pesado en el front, entonces es mejor hacerlo por Ajax y ahí podemos usar un select 2, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde va a sacar los valores filtrados, ¿no es cierto? Cuando uno busque, lo saca de ese URL, que eso lo puede inferir del propio recurso o uno lo puede pasar explícitamente. Entonces ven que este de la figura 5 tiene como más opciones. No sé, el display name, por ejemplo, por defecto, va a mostrar en ese selector el nombre de un recurso, pero uno podría decirle, no sé, mostrame el título, una descripción o lo que sea. Pero básicamente lo que hace este handler es eso, manejar las opciones para que sea fácil pasarlas al JavaScript y en todos lados se pase de la misma manera. Entonces, todos los controles no quedan con la misma interfaz y no que algunos pasan los datos de una forma, de otro, dentro de un hash, fuera un hash. Esa es como la intención. Bueno, y al final, el color picker, como les contaba, si se fijan en la figura 1, este es el input base, ¿no es cierto? Y en la figura 2 se ve que hereda de ese el color picker input. Vamos a la 1. Si ven, ese base, como les mostraba antes, hereda de Formtastic, ¿no es cierto? Ahí están los handlers incluidos. Y tiene un método toHTML. Esa flecha que saco es para que vean que es de Formtastic. Estoy sobreescribiendo como Formtastic sugiere que se haga. Si ven ahí es como el link a la documentación. Entonces, ¿por qué yo lo sobreescribí? Primero les muestro cómo es que se ejecuta. Cuando yo creo un control, o sea, o agrego, por ejemplo, ese que les mostraba, el color picker a ese atributo color, lo va a renderizar y va a entrar a este toHTML, que es el que se encarga de renderizar el control, ¿no es cierto? Ese load input class lo que va a hacer es cargar una clase que todos los controles tienen para darle para identificar a ese control, porque por ejemplo uno en su proyecto querría, no sé, a lo mejor ponerle algún estilo custom también. Entonces todos los controles pasan por acá y agregan esa clase que en este caso va a ser color-picker-input, ¿no es cierto? Después hace el load control attributes, ¿no es cierto? Que eso es lo que me va a permitir cargar las opciones, esta que yo les estaba mostrando recién. Después hace un render custom input, que va a cargar ese parts que sigue en la línea a continuación. Ese método permite modificar el input que viene como base, ¿no es cierto? Que es un text normal. En este caso, nosotros en el color picker lo queremos sobreescribir porque queremos que muestre otra cosa. De hecho, no queremos que muestre ningún input, sino queremos que muestre el cuadradito con el color. Si no queremos modificar ese comportamiento de efecto, ven que llama super y hace su comportamiento normal. Entonces, acá se ve que hay dos Pregunta, Leandro. Sí. Ese comportamiento normal en el fondo sería el de un input de texto común y corriente para un campo como string, ¿no? Claro, te va a Ya, mostrar eso. ya, entonces con Que sobreescribir el super, dale. No, digo que normalmente vas a querer sobreescribirlo, porque si Claro, es custom lo que querés hacer, la mayoría de los casos lo querés sobreescribir. Pero, por ejemplo, podrías tener un input que nada más cambia formato cuando escribís o alguna cosa así, ¿no es cierto? Como una máscara. Y en ese caso no necesitarías tener nada custom. Te alcanza con lo que viene por defecto, ¿no es cierto? claro, o sea, si quisiera ponerle solo, por ejemplo, data
attributes, podría hacer un super, ocupar el load control attributes y Claro, después poner super y listo. claro, exactamente. O sea, nada más tendrías que sobreescribir el load control attributes, porque lo otro ya Claro, lo va a claro. hacer por defecto. Perfecto. Bueno, entonces, si van en orden, bueno, como les decía, ese arranca por el toHTML y ven que hay dos métodos que se sobrescriben en las clases hijas, opcionalmente, ¿no es cierto? Y es lo que hicimos en el color input, en el color picker. Es lo único que sobrescribimos. Permitimos, si se fijan abajo, pasarle la paleta de colores, esa es una opción que quiero pasarle. Y en el render custom input lo que hago es agregar a las partes el label y agregar un input oculto, ¿no es cierto? Porque yo quiero que el valor de lo que elija con el picker se vaya, pero no se esté mostrando, digamos, en la vista en ninguna caja de texto ni nada. ¿Hasta ahí se entiende bien, más o menos? Sí. Bueno. Bueno, además de la parte de Ruby que tiene, ¿no es cierto? Ah, bueno, otra cosa que les dije, que me olvidé decirle, es que los Fontastic, ¿no es cierto? Los inputs de Fontastic, uno los usa con ese as color picker, ¿no es cierto? Y eso no se configura en ningún lado, es un nombre de clase que uno le tiene que poner obligatoriamente. Yo en este caso, al ponerle color picker con sufijo input y hacerlo heredar de alguna manera de Fontastic, solo se carga como una opción, ¿no es cierto? Tienen que respetar el nombre. Si no le ponen como ese sufijo de input, no lo va a reconocer. Bueno, esta es la parte de Ruby, ¿no es cierto? Y después hay una parte de JavaScript que, si bien este es muy simple, machea esa clase que yo les dije que agregaba el base, color picker input, o sea, todos los que encuentro en la página cuando levanta, y ejecuta ese palette color picker, que es una librería que hemos agregado para darle esta funcionalidad, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, puede tener un CSS que es para modificar algún estilo, alguna cosa que, no sé, en la librería venía como con un estilo medio genérico y fue adaptado un poco para que se vea bien en ActiveAdmin. Bueno, y con los filtros es muy parecido. Como les decía, también heredan de un base, pero además agrega un filter input. Eso se agrega como un mixin y me da algunos métodos más. Si se fijan como en la figura 3 acá a la derecha, por ejemplo, ese guión bajo EQ, ¿no es cierto? Que menor igual, mayor igual. ¿Por qué? Porque estos filtros uno quiere que los IDs sean así, como color menor igual o color mayor igual. ¿Por qué? Porque eso se va a mandar al query string cuando uno pone filtrar y eso lo va a tomar una gema que se llama ransack, que es la que en definitiva me termina siendo el filtro. Pero, ¿por qué no están en el base, digamos? Porque es algo específico de los filtros, no van a necesitar esos atributos en controles, en inputs normales, como el color picker. Bien. Lo otro que les decía es que se pueden hacer es filas y columnas, ¿no es cierto? En el show y en el index. Y esta también la mecánica es muy similar. Entonces, si ven, por ejemplo, acá yo tengo ese page en la figura 1 que se ve, y tengo una cruz y el check, ¿no es cierto? Y eso lo da, como les mostraba antes, el bool column. Si uno pone column page nada más, lo define de esa manera, va a mostrar true o false. Y ahí se ve, en la 3 se ve cómo se vería en el show, y en la 1 se ve cómo se ve en el index, digamos. Bueno, y está todo dentro del add-ons y heredan todos de un custom builder, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, tenemos esta clase específica abajo que es el bool builder, que es el de los booleanos. En este caso también funciona como una herencia, ¿no es cierto? Este custom builder es el base, sería. Esto no me enorgullece tanto, tiene como muchos años, pero bueno, se los muestro igual, refactoreenlo. Y tiene este método render que uno sobrescribe como acá en la figura 2. Si ven, el render es el que se encarga de renderizar, valga la redundancia, el HTML en la vista, ¿no es cierto? Y en este caso,
va a agarrar y va a sacar la cruz o el check según si el valor que viene acá dado por data es true o false. Esto está como, habría que darle una pasadita porque no está usando esos helpers, estaría bueno como unificarlo. Acá el valor en los inputs sale de method o de value, no me acuerdo cómo era, ¿qué se llamaba? Y en este sale de data. Pero si ven, acá tiene una cierta configuración que también puede salir de locales la información, y si no, como default sale de esto la cruz o el check. Y acá es un poco más a mano, lo que tienen que hacer, ese context viene a ser como la vista, y acá pueden usar esos métodos de Rails como el content tag, por ejemplo, que yo quiero que lo meta dentro de un span. Eso es como la instancia, ¿no es cierto? Lo que les estoy mostrando del render. Acá mismo, pero como un método de clase, tiene el método que genera para esta clase el bool column, los métodos bool column y bool row, ¿no es cierto? Esto podría está dentro de esta misma clase, para mí está medio confuso, podría crearse a lo mejor en un factory o en alguna otra cosa aparte, no necesariamente tiene que estar acá mismo. Pero bueno, si ven, cuando se termina de definir, después se ejecuta el método de clase abajo, ¿no es cierto? Que es ese create view methods, que lo que hace es, con ese class eval, abre las clases el index y, digamos, y el show, y allá adentro define dinámicamente los métodos que van a ser, en este caso, bool column y bool row. Y si ven allá adentro, llama a una columna normal, estos son como los métodos normales de ActiveAdmin, y termina ejecutando el render. ¿Se entiende? Entonces le hace como un wrapper a los métodos. Eso. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Esto fue más complicado? De lo último, no te caché bien lo del rapper que dijiste al final. Que si vos te fijas acá, viste en la 2, ¿no es cierto? En la figura 2 hace el create view methods, y ese es de clase, en la línea 16 en la 1 se ve, ¿no es cierto? Y si te fijas en la línea 20 de la figura 1, tiene el table for, que es la clase donde están definidas, donde uno puede definir el método de bool column, o si en este caso es solo bool column, y en este otro attribute table, la de bool row, ¿no es cierto? Entonces, dinámicamente, con el nombre del control, en este caso es bool, va a definir ese método, y va a llamar adentro a column en la línea 22, que ese es el column que uno llama normalmente en ActiveAdmin cuando pones column name, ¿no es cierto? Y de acá va a instanciar, por eso le digo que es medio complicado, ¿no es cierto? Este builder class es esta clase, bool builder. Lo instancia, le pasa la instancia como del el contexto, que sería la vista, el modelo y otra información, y ejecuta render. Y ese render es el que termina siendo esto de acá, de las líneas 6 a la 11. Entonces, Más o menos, ¿no? sí, Sí, la magia está entonces en que esto por detrás termina siendo un column, pero nosotros le llamamos bool column y eso va, o bool row, y eso va a llamar, en esta parte de decir builderClass.new, va a llamar a esto que acabamos de definir en el archivo de la derecha. claro, exactamente. Perfecto. Exactamente. Pero si te fijas, hace el define method, lo define al Claro. método ese. O Para sea, que se lo pueda ocupar define, en... claro, lo define en la línea 31 acá cuando llama a ese método. Y lo que no me gusta es que está como todo, como está un poco medio mezclado así, medio Inception, que haría más claro que toda esta parte de la creación a lo mejor fuera otra clase distinta. Claro. Y eso te quedaría como la base, nada, te quedaría el render. Capaz que no hace ni falta por tener una base. Leandro, y entonces Sí. uno puede elegir también qué código HTML ponerle en vez de la cruz y el check, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Está bueno eso. en realidad este control en específico puede o esas dos cosas, o puedes ponerlo en locales. Puedes hacer que diga sí, no, por ejemplo. Pero no le puedes pasar, no es configurable el tipo de imagen, ponele que os quiera. Eso no. Pero con el conocimiento pueden hacerlo. Pasarle opción también. Bien, bueno. Claro, o sea, una eventual mejora sería que ahí no tomara el default boolean true, sino que tomara de las options que pasa el usuario el como boolean character, o sea, boolean true character, y si no, el default, algo así.
Claro, claro, sí, siempre lo puedes ir agregando más cosas. Claro. Acá, por ejemplo, lo que hace, como en la línea 19 a la 22, se fija en todos los lugares donde podría estar definido el valor en los locales. Y si no encuentra nada, recién usa el default que le El pasa. default. Bueno, Es que usa ese last default, se pasa ahí. Bien. Bueno, después está el testing, que esto les va a sonar por lo que les mostró Andrés el otro día. Los tests los hacemos con Capybara. ¿Por qué? Porque es todo de vista, entonces hacer como test unitarios a los métodos no tiene mucho sentido. Como que cubre más o tiene más valor probar que en la vista se estén mostrando bien los inputs y los rows y los columns. Pero sí tiene una vueltita que le hemos dado, porque, o sea, cuando uno hace test con Capybara, tendría que levantar, no sé, una aplicación Rails, por ejemplo, abrir el admin, entrar a un formulario que tenga 25 inputs, y eso es como difícil de probar, porque imaginen que si nosotros estamos haciendo test y necesitamos contexto y necesitamos como que esa estructura varíe, es mucho más fácil que sea dinámica. Entonces, el add-ons viene con, en la figura 1 acá se ve como un helper, esa ActiveAdmin Helpers, que permite hacer como registrar on the fly, digamos, las vistas que uno registra en ActiveAdmin, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ese register index simula a lo mejor lo que habíamos visto fue muy atrás, a este. A este, por ejemplo, simula esto, ActiveAdmin Register, el modelo, ¿no es cierto? Pero solo con el index, por ejemplo. Y nada de form, ni el show, ni nada. Y a ese index le podemos elegir qué columnas pasarle. Entonces la idea es que podamos testear con escenarios prearmados. Entonces si ven, tengo el register index, eso me va a generar un index que me va a permitir pasarle cuáles son las columnas que yo quiero, el show me va a permitir pasar las filas y el formulario los inputs, ¿no es cierto? Acá en el ejemplo 2, en la figura 2, se ve que yo hago un index, registro un index para un modelo invoice y lo único que le paso es un bool column. Que es lo que yo quiero testear, ¿no es cierto? Entonces después tengo un contexto donde quiero que si la invoice tiene como el atributo pay tiene true, valor true, me muestre cierto HTML, ¿no es cierto? Y si tiene false, me muestra otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá abajo se ve que en el caso de ser true, nosotros queremos que tenga una clase que es true-value. Y en el caso de ser false, queremos que muestre un false value. Entonces ven que es más completo probar así, porque en realidad nosotros estamos probando algo como que es más de vista. De todos modos, hay... me perdí. No está funcionando mucho la cabeza, chicos. Bueno, ya volverá. Ah, no, sí. Hay test unitarios para los helpers. Eso es lo que le quería decir. Que los helpers, los que devuelven los nombres de los métodos, los atributos, para eso sí hay test unitarios. Estos, los de Capybara, son nada más la parte de los inputs, rows y columns. Bueno, y por último, a ver, porque esto les hice una trampa, digamos, no les quería presentar el add-ons, sino que quería acercárselos para que a lo mejor se animen a contribuir y podamos hacerlo más grande, atender issues, como dar una buena imagen hacia afuera, que por ahí lo atendemos y por ahí lo abandonamos. Entonces, a ver, en mi propia experiencia quería darles a lo mejor unas recomendaciones de cómo contribuir o cómo acercarse, ¿no es cierto?, a esto. A la hora de agregar o editar algo. Esto también, bueno, se aplica a proyectos, pero yo creo que en el open source tiene mucho más valor porque hay muchas más manos metiéndose, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que le digo es que testeen toda la funcionalidad que se agregue, ¿no es cierto? Porque es la forma en la que por ahí alguien agrega alguna cuestión, bueno, suena medio tonto decirlo porque le digo, es para proyectos también, pero asegura que lo otro que está coexistiendo no se rompa. A lo mejor la persona que colabora no tiene tanto contexto y puede meter la pata más fácil. Lo otro es seguir las reglas de estilo, que eso nosotros estamos utilizando Hound, ¿no es cierto? Rubocop,
¿Para qué? Porque por lo mismo, son 20 manos y una forma de tratar de que el código sea legible es seguir esas reglas, ¿no es cierto? Seguir la estructura de forma de trabajo propuesta. Por ejemplo, eso de que yo les mostraba, no sé, cómo paso las opciones. Quizás alguien hace un PR y arma otra forma de hacerlo. Bueno, la idea es que eso no suceda, ¿entendés? Y se pueda, uno lo pueda decir, ¿no es cierto? No es que uno tenga que estar cerrado a cambiarlo, pero estar atento a eso, a que la estructura que está propuesta se vaya manteniendo, ¿no es cierto? Después, otra cosa es agregar documentación, porque en el open source, feature que no está documentado es que no se usa. Entonces, si van a hacer algo que no tiene documentación, ni lo hagan porque nadie va a revisar el código para ver si existe tal opción o tal cosa. Por más mínimo que sea, tiene que estar agregado en la documentación. Bueno, el criterio, Ahí un sí. comentario, que esa documentación no es como, porque como que existe esa Sí, sí. como mala imagen de la documentación de que es como que tienes que hacer una cosa extensiva, gigante, y aquí en general en ActiveAdmin Add-ons la documentación es muy de poner un ejemplo y cómo se usa, y como son ejemplos súper como chiquitito, es muy fácil que la gente entienda cómo se usa, entonces con eso basta, no es documentar así extensivamente todo el... Sí, sí, y ni siquiera en el código, que podría ser, viste, en el open source como que tiene más valor, Sí, es README, a nivel de README, es agregué una opción y agreguen al listado de opciones posibles eso que agregaron, nada más. exacto. Porque si no queda escondida, pasa que no se usa realmente. Em, bueno, después el criterio para la aceptación de PRs, no mezclar cosas solo porque alguien se tomó el trabajo de hacer un PR, porque eso genera como una fricción, no sé, viene alguien y te hace algo y uno sabe que la otra persona invirtió tiempo y da como cosa decir no. Pero no hay que hacer eso, porque entiendan que si la persona hizo un PR a lo mejor sin preguntar, el error fue no haber preguntado. O sea, yo en parte de las reglas de cómo contribuir digo eso, porque si bien es open source, o sea, tiene gente que lo mantiene. Entonces, esas decisiones deberían estar por lo menos consultadas con quien mantiene. Entonces, hay mucha gente que uno se da cuenta que a lo mejor agrega un ISO primero preguntando y si hay aceptación, después hace el PR. Entonces, no acepten cosas solo porque alguien se tomó el trabajo de hacer el PR. No aceptar un PR si no hay planes de mantener esa funcionalidad. Esto es muy discutible, pero hay que ser realista, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hacemos el add-on, si podría ser privado, y lo usamos entre nosotros, pero decidimos abrirlo y cuesta trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, agregar cosas que no estamos acostumbrados a hacer, agregan mucho más trabajo, no sé, por ejemplo, si estamos acostumbrados a usar Postgres y vienen a agregar cosas de MySQL y después cambian las versiones y lo que fuera, y hay que mantenerlo, hay que tener por lo menos en la cabeza que eso puede retrasar, por ejemplo, que le vayamos haciendo mantenimiento, que vayamos haciendo crecer la gema. Entonces, yo no digo que no hay que meter cosas que nosotros no usamos, porque por ahí, digamos, no sé, la DONS es lo suficientemente grande a lo mejor como para empezar a abrirse, pero hay que tener en la cabeza eso, ¿no es cierto? A la hora de, bueno, si lo acepto, que haya un compromiso de después seguirlo, ¿no es cierto? Y mantenerlo. Y lo último, si el PR está bueno, pero falta algo, test, documentación, lo que sea, pedirlo. Eso es importante, bueno, por lo que les decía antes, ¿no es cierto? Si no tiene test, a lo mejor trae un problema, porque uno se lo instala y después falla por eso. Entonces, asegurarse que existan esas cosas. Yo en las reglas de cómo contribuir las pongo, entonces por ahí es más fácil pegar un link o no, decirlo, ¿no es cierto? Porque uno ya de alguna manera lo avisó. Y eso ha sido todo. Ya ¿Y levantaron Andrew, la una mano, pregunta? ¿sí? ¿Hay que levantar la mano? ¿Cómo? Dale, No, no. no, estoy molestando. ¿Tú crees que alguna vez esto llegue a mezclarse con ActiveAdmin? Buena pregunta. No lo sé, pero por ahí estamos como muy nombrados mientras buscaba, o sea, cada tanto me pongo a buscar como en Google y estamos bien rankeaditos, en Stack Overflow.
No sé de qué dependa, pero no me extrañaría. Creo que de la gente que ha hecho gemas y cosas, estamos como, para ActiveAdmin estamos bastante bien posicionaditos. Así que podría ser. O sea, sería algo bueno para Adams, en el fondo. ¿Cómo? O sea, eventualmente sería como una buena decisión mezclarlo. O sea, depende, porque te puede quitar un poco de independencia también. No sé. Sí, sí por el nombre, a lo mejor, por lo que significa a nivel publicidad, pero no sé si no, o bueno, cuáles sean las reglas de quién sigue manteniéndolo, quién toma las decisiones, no sé. Como que nosotros hacemos muchos proyectos con ActiveAdmin, entonces como que nos viene bien tener el control de la DOMS. Pero sí, me parece que tendría bueno. ¿Qué dice? No entiendo nada, o sea, se viene. Rebeldes, todos quieren tener el control, por eso hacen sus propios repositorios y no colaboran. Una cosa que el otro día comentábamos, pero de repente hay, claro, como funcionalidades nuevas que podría tener sentido agregar y que no, pero, y tú dijiste que el criterio es como, claro, si vamos a estar manteniéndola o no. Em, pero en general, viendo las issues que han aparecido, ¿son de funcionalidades nuevas o es como de arreglar alguna funcionalidad que, que ya está, pero que quizás le falta algo? No, yo creo que lo que he visto ahora, sí, una pasada, es de lo que ya está. Ya. Pero en otros momentos ha pasado. Gente que ha propuesto, no me acuerdo, una alternativa a Paperclip, que no me acuerdo cuál era, por ejemplo, pasó. No me acuerdo ni el nombre, así que imagínate las ganas de mantener lo que había, ninguna. Ya, bueno. Y acá, o sea, en general, probablemente la contribución entonces sea como a mantener como que si nos damos cuenta en nuestros proyectos en los que trabajamos normalmente que siempre estamos modificando un campo de cierta manera o siempre estamos haciendo algo custom, podríamos quizás agregarlo allá o arreglarlo allá, en la gema misma. Sí, sí, y también que sepan que les quería mostrar eso, ponerle de Fontastic, que uno en su propio proyecto, teniendo instalado el add-ons, podés agregar tus propios inputs. Mm, Eh, podés hacerlo, entonces, quizás si en tu propio proyecto, ponele que no das el paso de inmediato a pasarlo a la DONS, pero si en tu propio proyecto, en vez de estar hackeando por ahí las vistas de ActiveAdmin, haces el input, después ya es más fácil moverlo. claro. Siempre salen cosas para meterle a la DONS. Entonces el otro día estaba viendo, creo, Andrés había agregado como una relación polimórfica y tenés que elegir el input y tuvo que hacer una cosa como de poner por un lado un input con la clase y por otro lado la ID a mano, así medio a la mala, nada más que para hacer la relación. Y eso estaría buenísimo poder hacer como un input que te permite seleccionar un atributo polimórfico. No sé, qué sé yo, el otro día estaba pensando en la gema Money, poder agregar fácil plata, digamos, como desde el input, porque viste que eso se guarda como sense y por el otro lado se guarda currency. Claro. Entonces hacer un input que te lo muestre de forma linda, no sé, que lo lea bien. Siempre hay cuestiones, me parece. ¿Estamos o no? ¿Hay más dudas? ¿Dudas? ¿Quieren levantar la mano acá? ¿Quieren que para colaborar? ¿Quieren que yo lo señale? ¿Cómo prefieren? Sí, Porque yo lo que he mirado es que hay harto como issue, como llegar y llevar. De, el otro día me puse a tomar uno que era de eh, para los tags, que es este input que uno puede poner como varios strings y sacarlos como con una X, como labels. No funcionaba con cuando el campo era de tipo array, el típico campo de Postgres que soporta arrays. Y en el fondo lo único que había que cambiar era que había que meter un split en una parte y un join en otra, porque nosotros lo habíamos pensado en su momento cuando el campo era string nomás. Pero cuando es array, llega Ruby, o sea, Rails, y lo convierte automáticamente a un array, aunque sea un string en la base de datos. Y era cosa de agregar un join, un split, y con eso queda listo. Entonces, de repente son así de simples los fixes
para los issues que hay, entonces es llegar y llevar y ponerse la chapita de contribuidor a sí. El proceso de hacer un hotfix, ¿cómo es? También es como, porque el proceso de hacer un PR es como medio documentación y como harta revisión y todo, y el de un hotfix, ¿cómo es? ¿O igual? Que yo No, diría que no hay como hotfixes en general. Es no. como que sale, al final piensa que la gema está publicada, entonces el concepto de hotfix no tendría mucho sentido porque necesitaría que todos actualizaran la gema porque tú les dijiste, hey, hay un arreglo importante. Claro. Y eso yo creo que en la práctica no pasa. Entonces lo que termina pasando es que sacas el fix, lo mergeas a master y eventualmente sacas una nueva versión de la gema, pero no sé si eso califica como hotfix. Es como un minor fix que probablemente no te hace un major de la gema, pero que igual estáis sujeto a que la gente lo descargue o no. Entonces el bug puede seguir estando o no. Claro, ahí si ves algo que está mal y lo arreglás, yo creo que eso es nada más que arreglarlo y en el changelog poner en la parte de unrelease que se arregló eso y nada más. No requiere, me imagino, o sea, depende del error, pero me imagino que si es algo de arreglar no requiere ni documentación ni nada. Ojalá test, sí, porque puede ser que justo falló porque no había test. Gracias. Estamos entonces. Te pasaste, Leandro, muchas Gracias, gracias. Leandro. Gracias, Muy Leandro. bien. De nada, Chao. hablamos. Leandro. Gracias, Leandro. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau.